doy paso así a Carmen Suárez, que ahora nos va a comentar si ya hemos visto, ha habido cosas nuevas, tenemos el toro en suerte puesto, vamos a ver qué ha pasado en la AJA. Algo relevante, ¿y qué es esto relevante y por qué es relevante, Carmen? Muy bien, buenas tardes desde Madrid. También me sumo al agradecimiento de compartir con todos ustedes estos próximos minutos en el que, como ven, a mí se me ha encargado que revise lo más relevante en anticoagulación, es decir, en fibrilación auricular, que se ha presentado en la AJA, que, como saben, se ha celebrado en Dallas recientemente, hace 15 días. Pues bien, yo mi exposición la voy a dividir en dos partes. La primera, bastante más breve, voy a tratar de darles unas pinceladas de qué aspectos en relación con anticoagulantes que ya han demostrado su eficacia en ensayos clínicos y que ya contamos con ellos, se ha presentado en la AJA, y posteriormente el grueso de mi presentación lo voy a dedicar, creo que a la novedad por excelencia y a la novedad mayor, que ha sido la presentación de los resultados del ensayo clínico ENGAGE con el último de los nuevos anticoagulantes que se introduce y que se nos ofrece en la clínica y que de alguna forma, y como verán, pues consolida y sitúa a este grupo terapéutico como un grupo tremendamente atractivo. Pues bien, he establecido una serie de preguntas que creo que desde un punto de vista clínico pueden sernos útiles y he tratado de agrupar, como verán, las presentaciones, ya bien comunicaciones orales, póster que se han presentado. En primer lugar, la pregunta sería, ¿se ha presentado algo en cuanto a seguridad y eficacia en práctica clínica? Es decir, en el mundo real, los clínicos nos quejamos continuamente del gap entre los ensayos clínicos y el mundo real. Pues bien, se han presentado, al menos como van a ver, 4 cohortes con distinto seguimiento, que su conclusión la resumo en la parte inferior de la diapositiva. Es decir, los datos de seguridad y eficacia en los nuevos anticoagulantes en condiciones de práctica clínica son consistentes con los encontrados en ensayos clínicos. Les decía que como mínimo han sido 4 cohortes las presentadas, y no más. La principal de ellas, es decir, el seguimiento del estudio, el RELY, es decir, el Reliable, que son aquellos pacientes que durante el estudio RELY fueron asignados a recibir dabigatran en cualquiera de sus dosis y que tras un seguimiento de 6,7 años, de alguna forma, en condiciones, insisto, de práctica clínica, se reproducen los datos de seguridad y eficacia que el ensayo nos había puesto en evidencia. Añadir que 3 cohortes más, como pueden ver, todas ellas una americana, es decir, de Minnesota, la otra fundamentalmente de Canadá, de Quebec, y la otra también americana, confirman, y no quiero extenderme más, estos resultados. Por lo tanto, a esta primera pregunta podemos decir que los nuevos anticoagulantes, en particular dabigatran, que es de los que se han presentado en este caso, reproducen los hallazgos de los estudios. El segundo gran grupo, y particularmente han sido 2 comunicaciones que se han presentado en relación del papel de los nuevos anticoagulantes en 2 escenarios, que es cardioversión y ablación. Y también concluyo diciendo ambos que los nuevos anticoagulantes se postulan como una alternativa a los antivitamina K, con algunas diferencias o algún matiz que voy a pasar a mostrarles. El primero de los trabajos publicados hace referencia fundamentalmente al papel de los nuevos anticoagulantes periablación. Es un metaanálisis en el cual fundamentalmente se llegan a introducir 2.614 pacientes tratados con los nuevos anticoagulantes, y sus conclusiones principales, como pueden ver, que si se valoran en términos de seguridad y riesgo de sangrado, son más seguros que antivitamina K, mientras que si se comparan en cuanto a su eficacia de prevención de fenómeno embólico, los resultados son similares, incluso sin alcanzar significación estadística, con una discreta tendencia a favor de mayor capacidad preventiva del fenómeno embólico de warfarina, por lo que los autores aconsejan o recomiendan la realización de ensayo clínico aleatorizado específicamente diseñado para tal.
Si pasamos del escenario fundamentalmente de ablación al de cardioversión, quiero fundamentalmente presentar este trabajo que fue presentado, cuyo objetivo era en una cohorte de pacientes, 483 pacientes de los que se les candidatos a realizar una cardioversión y que habían recibido tratamiento tanto con warfarina como con dabigatran como con rivaroxaban. Pueden ver que el número de pacientes incluidos, 209 en warfarina, con dabigatran 150, 149 y rivaroxaban 129. Pues bien, el objetivo del estudio era cuantificar, estimar la prevalencia de la formación de trombo en orejuela aurícula izquierda mediante un eco transesofágico tras al menos 30 días de tratamiento anticoagulante con cada uno de los anticoagulantes que les acabo de mostrar, y comentarles de forma general que efectivamente se encontraron diferencias significativas en cuanto a la prevalencia del trombo auricular según el tipo de anticoagulante. Pueden ver que fue de un 0,96% en el caso de los pacientes tratados con warfarina, en 6,7% en los pacientes tratados con dabigatran y 0,78% en los tratados con rivaroxaban. Al hacer un análisis estratificado según el tipo de anticoagulante y en el multivariante, fundamentalmente salieron dos factores predictores de la aparición de trombo. En primer lugar, protector, la FA paroxística, y en cuanto al tratamiento anticoagulante, dabigatran, el uso de dabigatran se asoció con 4,6 veces más probabilidad de tener un trombo que warfarina o 6,2 veces más que cuando se comparaba con rivaroxaban. El tercer aspecto que he identificado por su relevancia clínica es la adherencia. Desde que disponemos de este nuevo grupo de fármacos, uno de los aspectos que ha preocupado realmente es cómo van a responder nuestros pacientes a la adherencia cuando venimos de un mundo, de un escenario en el que, por las necesidades de control del INR, es un paciente muy seguido y monitorizado de forma cercana. Pues bien, ojo a ello, porque los dos estudios que se han presentado y centrados en este caso, en el caso de dabigatran, pues evidentemente por su mayor tiempo y por ser el primero que se introdujo dentro como arsenal terapéutico en la clínica, hacen una llamada de atención al tema de la adherencia. Precaución con la adherencia en estos dos estudios. ¿Por qué? Son dos cohortes amplias, les muestro la primera, son 10.644 pacientes tratados con dabigatran. Aquí la evaluación de la adherencia se hace simplemente a 6 meses, es decir, tan corto plazo como ello, pero 1 de cada 4 pacientes abandonó el tratamiento, produciéndose, y uno de los factores predictores fundamentales asociados a este abandono de tratamiento fue la edad avanzada del paciente. El segundo de los estudios, de nuevo otra cohorte, es de la Universidad de Colorado de Denver, con una muestra inferior, pero significativa, 6.256 pacientes tratados con dabigatran, también reproducen o van en el mismo sentido, dado que con una edad media, como ven de nuevo, paciente mayor, 71 años, pues de alguna forma demuestran que la adherencia a dabigatran, en este caso a un año de seguimiento, pues no fue todo lo deseable que probablemente desde un punto de vista clínico necesitamos, y sobre todo cuando estos autores demuestran que la mala adherencia o peor adherencia se asocia a una mayor incidencia de eventos, reforzando por lo tanto la importancia del cumplimiento. Siguiente punto, antídotos. Uno de los aspectos que han acompañado este grupo farmacológico de forma más constante y que ha sido más motivo de preocupación desde el comienzo ha sido los antídotos. ¿Tenemos antídotos? ¿No tenemos? Pues lo resumo diciendo que casi disponibles ya. Es cuestión de tiempo y es cuestión de poco tiempo. En este sentido, decir que en el caso de dabigatran se dispone de un anticuerpo, un fragmento de un anticuerpo monoclonal que se han presentado en voluntarios sanos, en humanos, en este congreso, su eficacia y que ha demostrado ser capaz de revertir el efecto anticoagulante, insisto, en voluntarios sanos. Y respecto a los 3 nuevos anticoagulantes que tienen como diana el factor 10, comentar que se han superado y que ya hay ensayos en fase 2 con diseño adecuado, doble ciego, randomizados, controlados con placebo, en el que un único, y sería un antídoto común,
tiene resultados y en los estudios, insisto, fase 2 testados, han aportado resultados favorables. El siguiente punto es el de coste-efectividad y de comentarles que de forma general, yo creo que independientemente ya de posicionamiento de las guías europeas como pueden ser las guías NICE, que habían situado como coste efectivos por lo menos, al menos Dabigatran y Rivaroxaban, decirles que en la AJA se han presentado una serie de estudios o se ha revisado este tema que apoya la coste-efectividad de este tipo de tratamiento. Eso sí, llamando la atención de que hay que adecuarlo y se necesita realizar estudios en cada país y que incuestionablemente el tema de coste-efectividad va a ser tanto más cuanto peor sea el control con antivitamina K. Les muestro aquí una fotografía directa, como pueden ver, en una mesa fundamental, es decir, revisando los nuevos anticoagulantes, se revisó este tema. En este momento hay 18 modelos publicados, 13 con Dabigatran, 4 con Rivaroxaban y 4 con Apixaban, y sus hallazgos son consistentes con las conclusiones que al comienzo les he comentado. Y sin más dilación paso en la segunda parte de mi charla a presentarles la que es la novedad por excelencia de nueva anticoagulación presentada en la AJA, y me estoy refiriendo a los resultados del Engage AF-TIMI 48. Efectivamente, el último de los anticoagulantes de acción directa antidieza presenta sus resultados en el mayor ensayo de morbimortalidad hasta este momento presentado en este escenario. Fíjense en que son 21.105 pacientes representativos o reclutados de los 6 continentes, 46 países, 1.394 centros y pues cuyo diseño corresponde a un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y con doble simulación. Los criterios de inclusión en el Engage fueron pacientes que con una fibrilación auricular documentada en un registro al menos los 2 meses previos y que presentaban como mínimo un CHATS mayor o igual a 2, es decir, como mínimo de 2. Quiero pararme un poco en las peculiaridades porque, a diferencia de los estudios de morbimortalidad en este escenario previo, en el caso del Engage, tiene una serie de peculiaridades que le confiere un carácter diferenciador y atractivo, y me voy a parar un poco a explicarlo. Les decía que es un estudio aleatorizado y los pacientes fueron aleatorizados a 3 posibles ramas: rama warfarina, rama edoxaban, a dosis de 60 miligramos una vez al día, y rama edoxaban 30 miligramos una vez al día. Esta aleatorización se hizo a su vez estratificada en función de 2 aspectos adicionales. Uno, la puntuación CHATS de los pacientes incluidos para garantizar que en cualquiera de las 3 ramas estaban representados pacientes con CHATS 2, 3 o 4, 5, 6. Y el segundo criterio por el que se aleatorizó y se tuvo en cuenta desde el comienzo fue la presencia de una serie de características clínicas que paso a resumirles ahora, que condicionan o que aconsejan una reducción de dosis. Estas condiciones, estas características clínicas son tener un aclaramiento de creatinina entre 30 y 50 mililitros minuto, o el tener un peso corporal menor o igual a 60 kilos, o el estar recibiendo un fármaco, en concreto verapamilo, quinidina o dronedarona, con capacidad de incrementar niveles. Pues bien, en función del CHATS y de la presencia de alguna de estas características en cada una de las ramas, los pacientes a su vez fueron aleatorizados. ¿Qué pasó con los pacientes que cumplían estas características que les acabo de comentar? Pues que recibían el 50% de la dosis inicialmente a la que habían sido aleatorizados. Por lo tanto, 30 o 60 miligramos una vez al día, administrado en ayunas o en la comida, que con la posibilidad, según las características, de que un porcentaje, que luego verán que son un 25% de los pacientes aleatorizados a 60 recibieron 30 y un 25% de los aleatorizados a 30 recibieron 15, y las 3 condiciones que he comentado por lo que modificaban o determinaban esta titulación de dosis. Titulación que no solamente se tuvo en cuenta en el momento de la aleatorización, sino que a lo largo del estudio fue posible modificar la dosis si el paciente cambiaba de situación respecto a estas 3 variables.
La variable principal de eficacia y de seguridad se lo muestro en esta diapositiva. La variable inicial de eficacia del estudio ENGAGE fue el tiempo hasta el primer ictus isquémico o hemorrágico o embolismo sistémico, mientras que la variable principal de seguridad fue el sangrado mayor, según la definición de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, que comprende 3 categorías: el sangrado fatal y o sangrado sintomático en un área u órgano crítico, como puede ser intracraneal, intrarraquídeo, intraocular, etcétera, o el sangrado que causa un descenso de los niveles de hemoglobina de 2 gramos de decilitro o más y que requiere transfusión de concentrados de hematíes o unidad de sangre completa. Por supuesto, ni qué decir, como cualquier otro ensayo metodológicamente correcto, todos los endpoints de eficacia y seguridad fueron confirmados por un comité de eventos clínicos. Adicionalmente, se establecieron una serie de criterios de endpoints secundarios, tanto de eficacia como de seguridad. En cuanto a eficacia, ictus, el combinado de ictus, embolismo sistémico y mortalidad cardiovascular, que podía ser por fenómeno isquémico o hemorrágico, fue uno de ellos. Los eventos cardiovasculares, cardíaco adverso mayor, combinación de infarto de miocardio no fatal, ictus no fatal, embolismo sistémico no fatal y muerte debida a causas cardiovascular o sangrado fue el segundo. Y el tercer endpoint fue ictus, embolismo sistémico y mortalidad por todas las causas. Frente a estas variables de eficacia fueron definidas otras de seguridad que realmente contemplan y completan toda la posibilidad de efectos secundarios desde todos los sangrados, la incidencia de fracturas óseas y alteraciones en bioquímica hepática, etc. Y por último, comentarles que se predefinió antes del análisis una serie de variables de beneficio clínico neto constituidas por la combinación de distintas variables clínicamente relevantes. ¿Cómo fueron los pacientes incluidos en ENGAGE? Pues yo diría bastante representativos de la práctica clínica habitual. Es decir, comentarles que son pacientes con una edad media de 72 años. Dato importante, desde por lo menos mi punto de vista, es que un 40% de los pacientes tenían más de 75 años, representativos, como les he comentado, de los distintos continentes participantes en el estudio, un 25% de paroxística, pero quizá el dato me parece que les llama la atención que se fijen en ellos es que son pacientes con comorbilidades, donde la prevalencia de patologías asociadas es importante. Fíjense que estamos hablando de un 28% de prevención secundaria o quizá un dato realmente llamativo, que es que más del 50% y casi el 60% de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca, lo que de alguna forma sabemos condiciona o dificulta el manejo del tratamiento anticoagulante. Pues bien, les he comentado, o les comento en este momento, el CHATS como media es de 2,8 puntos, fundamentalmente, y que posteriormente se comentará en un contexto con otros estudios, siendo la mayoría, un 77% de los pacientes con un CHATS pertenecientes al grupo menor o igual a 3. Hubo 1 de cada 4 pacientes, tal como les he comentado previamente, un 25%, que fueron aleatorizados desde el comienzo a reducción de dosis, al 50% de dosis por cumplir alguna de las 3 características que antes les he comentado. Y, bueno, un porcentaje de ellos también les muestro las características fundamentales en cuanto al tratamiento concomitante que en el momento de la aleatorización el paciente cumplía. El tratamiento se administró según las normas y las características que les he dado, y si les he comentado que un 25% fueron aleatorizados ya un 50% de dosis, completar la información diciendo que durante el seguimiento y el follow-up de los pacientes, un 7,1% de pacientes tuvieron que volver a pasar, incrementarse a la dosis baja, y a la inversa, en sentido contrario, incrementar dosis en un 1,2%.
Engage, otra de sus peculiaridades, es su larga duración, de tal forma de seguimiento que se convierte en el ensayo clínico en este escenario con un seguimiento mayor, 2,8 años, y la tercera y característica llamativa de este ensayo es el tiempo en rango terapéutico del comparador, que es de un 68,4%, es decir, un tiempo en rango terapéutico muy alto y el superior, el mayor de todos los ensayos presentados. Pasamos a los resultados. ¿Cuáles son los principales resultados en cuanto a la variable principal de eficacia? Como saben, era ictus, embolismo sistémico. Decir en este momento, y quizá lo tendría que haber comentado antes, que el objetivo, el diseño del estudio es demostrar no inferioridad de las dosis tanto de 30 como de 60 miligramos respecto a warfarina. Y esto fundamentalmente se hace en función de la cohorte, el análisis de los pacientes en tratamiento. Pues bien, tanto la dosis de 60 miligramos como la dosis de 30 miligramos cumplieron el objetivo primario, demostrando no inferioridad de forma significativa con warfarina. Sin embargo, cuando ante estos resultados favorables y no estando predefinido, no siendo inicialmente el objetivo principal del estudio, se intentó testar, contrastar la hipótesis de superioridad y comentar que la dosis de 60 miligramos, esta hipótesis se testó por intención de tratar, en el análisis por intención de tratar, y demostrar cómo la dosis de edoxaban no la alcanza la significación, pero está próxima a ella, no así en el caso de la dosis de 30 miligramos. Pueden ver en esta Kaplan-Meier lo que les acabo de comentar, cómo respecto a warfarina, edoxaban 60 miligramos muestra una eficacia superior, mientras que edoxaban 30 miligramos muestra una eficacia inferior. De forma general y mirando de forma más minuciosa los distintos componentes de esta variable primaria, en la cual no me quiero extender, quiero llamarles la atención que fundamentalmente ambas dosis de edoxaban fueron significativamente superiores a warfarina en cuanto a la prevención del ictus hemorrágico, cosa que no ocurre en el caso del ictus isquémico, que edoxaban 60 miligramos no alcanza significación estadística y se comporta igual que warfarina, y no así edoxaban 30 miligramos, que de forma significativa es menos eficaz para la prevención de ictus isquémico que warfarina. Pasando a seguridad, la variable principal y mayor de seguridad era el sangrado mayor. Se demostró con ambas dosis de edoxaban no solamente no ser inferior a warfarina, sino ser claramente superior, consiguiendo, como pueden ver, reducciones de este endpoint de seguridad de un 20% en el caso de las dosis de 60 miligramos y casi reduciendo a la mitad con las dosis de 30 miligramos. De nuevo, en forma de expresado como una curva de Kaplan-Meier, pueden ver, y en este caso alcanzando significación estadística, cómo ambas dosis son significativamente más seguras en cuanto a la hemorragia mayor, y esta seguridad se incrementa a medida que es menor la dosis de edoxaban administrada. Si miramos de forma detallada los distintos componentes de seguridad, podemos ver que sea el que sea el componente de la variable final, sangrado mayor, sangrado con riesgo para la vida, sangrado menor, es decir, cualquiera de las variables de sangrado predefinidas son significativamente menores en el caso de edoxaban 30 o 60 miligramos con respecto a warfarina. Y al ver, es decir, siguiendo profundizando los distintos tipos de hemorragia, si valoramos según la localización de la hemorragia, quiero llamar la atención al único tipo de hemorragia en el que la administración, es decir, edoxaban, no tuvo un comportamiento en ambas dosis similares a mejores que warfarina. Paso a explicarles. Es la hemorragia gastrointestinal a lo que me estoy refiriendo y comentarles en este caso que
Edoxaban a dosis de 60 miligramos presentó una incidencia de hemorragias digestivas superiores a warfarina, mientras que edoxaban a dosis de 30 miligramos presentó también de forma significativa una incidencia significativamente menor de hemorragia digestiva que warfarina. Desde el punto de vista clínico, otro aspecto que les quería comentar es los resultados en cuanto a una serie de endpoints clínicos o beneficio clínico neto, en el que, por no extenderme, no voy a pasar a pormenorizar, pero que en todos ellos, cualquiera de las dosis, bien 60 miligramos o 30 miligramos de edoxaban, mostraron su superioridad respecto a warfarina para la consecución de estos objetivos. De forma general, y como resumen, en esta diapositiva pueden ver perfectamente el posicionamiento, el resultado de las distintas variables primarias, secundarias, de seguridad y eficacia mostrados tanto en la dosis de 30 como de 60. Y antes de pasar a las conclusiones, llamarles la atención de algo que hasta este momento no había comentado, y es la variable mortalidad cardiovascular, que significativamente fue menor con cualquiera de las dos dosis de edoxaban al compararse con warfarina. Por lo tanto, y reproduciendo literalmente la publicación del Engage, que, como todos ustedes saben, ha salido recientemente en esta semana en el New England, podemos decir que ambas dosis, regímenes diarios de administración de edoxaban, no fueron inferiores a warfarina con respecto a la prevención del ictus o del embolismo sistémico, y que se asociaron de forma significativa a menores incidencias de sangrado y de mortalidad cardiovascular. Por lo tanto, creo que hay tres mensajes clínicos relevantes: tanto el régimen de 60 miligramos como 30 miligramos de edoxaban administrados una vez al día no son inferiores a warfarina, y además a una warfarina muy bien manejada. Quiero recordarles el tiempo rango terapéutico en el escenario de prevención ictus y embolismo sistémico. El segundo aspecto, quizá un mensaje para llevarnos, es que en comparación con warfarina, edoxaban se asocia con una reducción constante, dosis dependiente, significativa y muy importante cuantitativamente del riesgo de hemorragia, y que edoxaban una vez al día, en este diseño peculiar que permite titulaciones de dosis y ir ajustando según las características cambiantes del paciente, no solamente en el momento de la inclusión, sino según la evolución, por ejemplo, de su peso o filtrado glomerular a lo largo del ensayo, se convierte en una opción terapéutica nueva, eficaz y más segura cuando se compara con warfarina. Esta es mi última diapositiva, en la que quiero resaltar 5 aspectos diferenciadores y que yo creo que refuerzan los datos de los resultados del estudio Engage. El primero, ya he hecho referencia a ellos, es el mayor estudio realizado en este escenario, 21.000 pacientes, el estudio de morbimortalidad con un seguimiento mayor, 2,8 años. Todo ello con un fármaco testado y evaluado, administrado una vez al día, con posibilidad de modificar la dosis según las características que les he comentado, con un manejo, me voy a la última, con un manejo de warfarina, la verdad es que pero muy eficaz y con un tiempo en rango terapéutico muy alto, lo cual de alguna forma pone más difícil los resultados frente a este comparador, y con un excelente seguimiento del estudio, donde la pérdida de datos ha sido mínima. En un paciente exclusivamente de los 21.105 no fue posible obtener la información. Esto es todo lo que yo les quería comentar, y creo que va a dar pie a intercambiar opiniones y a resolver muchas dudas posteriormente en el turno de preguntas. Muchas gracias.